Un saludo muy cariñoso para toda la Iglesia Salem Barcelona, desde Tenerife, desde las Islas Afortunadas. El afortunado soy yo de poder en este día poder de nuevo entrar en vuestros hogares, en vuestra iglesia y en vuestros corazones para compartir pues lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy para todos vosotros. Gracias, Abraham, de nuevo por brindarme la oportunidad de poder hacer esto. Estoy encantado, como siempre, que se me da esta oportunidad, y espero que lo que tengo que compartir contigo en esta tarde sea algo que venga del cielo específicamente para ti, que te transforme, que te llene, que te bendiga y que te sea útil y que te sea práctico sobre todas las cosas, ¿verdad? Si la Biblia no es un libro práctico, si no hacemos algo con lo que la palabra de Dios nos dice, nos estamos quedando cojos. Así que mi oración en este día es que este mensaje para ti sea de bendición y que sea algo que tú puedas utilizar en el ámbito de tu vida cotidiana. Resulta que hace poco estábamos aquí en casa y uno de mis hijos me dijo: papá, necesito un teléfono nuevo. Y yo: así, ¿qué ha pasado? ¿Se te ha roto? ¿Se te ha caído el tuyo? Me dice: no, está bien, lo que pasa es que se me ha quedado obsoleto. Y, ¿cómo que obsoleto? Dice: sí, es que ya no me carga nada. Dice: todas las actualizaciones nuevas que hacen ya no me permite incorporarlas en el teléfono. Ya el software ya ha llegado a su límite y ya no da más. Así que no puedo descargarme, pues no sé, los juegos nuevos o las cosas nuevas que él se quiere descargar en su teléfono. Y bueno, pues me quedé pensando en eso y me llevó pues a hacer un paralelismo con una idea que Pablo comparte también compartió en cierta ocasión a una iglesia, obviamente en otros términos, pero creo que la idea es muy similar a esto que le sucedía a mi hijo con los teléfonos. Creo que hay un principio ahí que podemos aplicar a nuestras vidas también en lo personal. Y está en la carta a los romanos. Pablo a los romanos en el capítulo 12 les da muchas instrucciones, pero comienza este capítulo con dos versículos muy conocidos. Seguro que muchos de vosotros lo sabéis hasta de memoria. Yo lo voy a estar leyendo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así Pablo a estos queridos y amados hermanos. Les dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí. Permíteme que haga una oración y ponga este tiempo delante de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Entendemos que es viva y eficaz, Señor, y en este momento queremos recibirla como tal en nuestros corazones. Queremos que tú nos hables por tu Espíritu Santo y atiendas, Señor, nuestra necesidad y nos ayudes a entender lo que tú quieres que entendamos hoy y a que lo podamos vivir e implementar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muy bien, Pablo está, como digo, hablando aquí a los creyentes de una situación muy parecida a lo que decía del teléfono de mi hijo. Pablo está diciendo a estos amados hermanos de la iglesia que si quieren conocer y vivir la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, hay algo que tienen que realizar primero. No es algo automático, no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Pablo les habla de esto como de un proceso que ellos necesitan hacer. Es como una actualización continua que deben de hacer en su mente para poder entender los planes de Dios, la voluntad de Dios para sus vidas. Les dice eso: si quieren que dejen que Dios transforme su manera de pensar para que entonces puedan entender. No van a poder conocer y aprender la voluntad de Dios si no aprenden a transformar primeramente su mente. Y algunos dicen: pero bueno, si ya sufrimos una transformación cuando conocimos a Jesús, ¿acaso no dice 2 de Corintios 5:17, que seguro que es un versículo que también te sabes de memoria? Si alguno está en Cristo, esta es la Reina Valera, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si bien es cierto que es una realidad que cuando conocemos al Señor somos nuevas criaturas y que ha pasado lo viejo y viene lo nuevo, eso no quita el que, aun siendo nuevas criaturas, tengamos que sufrir esta actualización de software continua si queremos continuamente conocer lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios no es un Dios estancado. Dios no es un Dios, si es siempre el mismo, Él no cambia, ayer, hoy, por los siglos será igual, su carácter será igual, su esencia será igual.
pero las cosas que Él quiere darnos siempre son cosas nuevas. Él tiene, su misericordia son nuevas cada día, su gracia es nueva cada día, su perdón es nuevo y su propósito y su voluntad para nuestros días también es nuevo cada día. Y si queremos conocerlo, Pablo le está diciendo, aún siendo nuevas criaturas, necesitamos seguir renovándonos en nuestra manera de pensar para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Así que no está reñido el hecho de que ya seamos nuevas criaturas con la idea de que sigamos siendo o convirtiéndonos o actualizándonos, siendo cada vez más nuevos a fin de entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y este es el proceso en el que todos realmente debemos estar. Si queremos vivir en esa novedad, en lo último que Dios tiene para tu vida y para mi vida, necesitamos continuamente estar cambiando nuestra manera de pensar. Y no es un mecanismo nuestro, no es que nosotros nos esforcemos por cambiar. Ahí dice, deje que Dios les cambie, que les transforme al cambiar su manera de pensar. Es algo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros solamente tenemos que acudir a Él cada día, tenemos que acudir a su palabra, tenemos que agradarle de esta manera y así Él va a comenzar en nosotros este proceso de transformación que sin duda todos necesitamos. Como digo, si queremos vivir en su voluntad y en sus propósitos. Y sabes que hay una lucha continua en este sentido y algo que cada cristiano tenemos que luchar con ello. Yo digo que es como una lucha de poderes en nuestro ser. Déjame que te explique esta idea de la lucha de poderes. Sabes que la Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y se supone que debemos vivir con el espíritu reinando por encima del alma y por encima del cuerpo. Pablo igual en el capítulo 8 de Romanos está hablando sobre lo que es andar y vivir en el Espíritu, ¿verdad? Como el Espíritu siendo la guía, siendo como el rey, por así decirlo, por encima de estas otras dos realidades de nuestro ser. Esa es la manera en la que deberíamos caminar, pero no es la manera en la que estábamos acostumbrados a caminar antes de ser transformados, antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Porque nuestro espíritu estaba, yo digo, como adormecido. Realmente lo que movía nuestro ser y lo que mueve aún a las personas que no han despertado su espíritu por el nuevo nacimiento, pues es el alma. El alma es el que dirige a las personas, la vieja naturaleza. Y este alma está compuesto de la mente, de la voluntad y de las emociones. Y esto es básicamente lo que dirige a los seres humanos que no tienen al Señor en su corazón, que no han despertado su espíritu. Y era así contigo y conmigo, ¿verdad? Nosotros antes de conocer al Señor, pues lo que yo quería era lo que se hacía, a mí nadie me decía lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Yo gobernaba mi vida, yo tenía las riendas, mi mente, mis emociones, mi voluntad, eso era lo que reinaba en mi ser. El espíritu, como digo, estaba por ahí todavía adormecido, así que pues lo que el alma y el cuerpo decían, eso era lo que se hacía. Yo digo que eso es el cristianismo almático. El cristiano almático es el que todavía no ha entendido que el espíritu tiene que tomar la iniciativa y reinar, tiene que tomar las riendas sobre el alma y sobre el cuerpo, ¿verdad? Y si no conseguimos que este proceso se produzca, siempre seremos cristianos almáticos o cristianos carnales, como Pablo también le decía a los corintios en cierta ocasión. Y para mí esta lucha entre el alma y el espíritu es una lucha continua, porque si no vigilamos bien, si no estamos muy atentos, el alma siempre va a querer tomar su antigua posición de reinado, ¿verdad? Le va a querer quitar el lugar al espíritu. Y es esa lucha entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y el alma continua que se produce en nuestro ser. Pablo decía eso, ¿verdad? Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer me doy cuenta que eso es lo que sí hago. ¿Y quién me librará de esta lucha, no? Y bueno, pues yo creo que de esa lucha no nos va a librar nadie. Creo que es una lucha constante, así como el pueblo de Israel tenía esos enemigos constantes como los filisteos que continuamente le daban batalla. Cuando acababan una guerra, al rato empezaban otra y al rato otra y no se libraban de ellos. Yo creo que esa lucha nos acompañará siempre hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos con Él. Y creo que es una lucha que no podemos abandonar, creo que es una lucha que no podemos tampoco rechazar, sino que debemos activamente luchar con las armas que Él nos ha dado para intentar caminar en el Espíritu, intentar que el Espíritu reine encima del alma y del cuerpo. Y como digo, no es nada fácil. A mí la imagen mental, el cuadro mental que se me viene cuando pienso en esta realidad que te estoy describiendo es, ¿has visto alguna vez estos rodeos americanos? ¿Has visto que el vaquero que se prepara y vaya a subirse a este toro que está enjaulado y entonces se monta y se agarra bien
de la rienda, ¿verdad? Y ahí le abren y el toro sale disparado y madre mía, cómo se mueve, ¿verdad? Para intentar quitarse al vaquero de encima. Para mí esto es un cuadro gráfico de lo que sucede con nuestro alma y nuestro espíritu. Este alma que había estado acostumbrada a vivir en libertad, a que nadie le dijera lo que tenía que hacer, de repente el espíritu, cuando recibimos al Señor, despertó y vino a reinar, vino a montarse encima del alma, y el alma continuamente se revela para que el espíritu no dicte lo que hay que hacer en nuestras vidas, para que ella siga reinando y diciendo lo que hay que hacer. Y esta lucha estará presente con nosotros y haríamos bien en lucharla bien hasta el final. Y una manera de poder lucharla es lo que Pablo nos está diciendo aquí: aprender a transformar esta mente, poder transformar nuestra manera de pensar. No es un mecanismo nuestro, es Dios el que tiene que transformar, hacer esta transformación en nuestros corazones. Quiero leerte algunos pasajes del Antiguo Testamento para que veas la importancia de lo que te estoy diciendo y cómo funciona esto en lo práctico. El primer pasaje que te quiero leer es de Deuteronomio, es el capítulo 1 y los versículos 22 y 23, y el protagonista es Moisés. El tiempo en el que esto está hablando, ya sabes que Moisés ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, ha hecho esta travesía por el desierto y han llegado al límite de la tierra prometida, Cades Barnea, donde desde ahí tendrían que entrar a poseer la tierra prometida. Y en un primer intento fue un intento fallido, ¿verdad? Fue después su sucesor, Josué, después de 40 años, quien realmente pudo introducir al pueblo de Dios en la tierra. Pero aquí estamos en la primera intentona, cuando Moisés llegó e iba a hacer este intento. Y dice así lo siguiente, los versículos 22 y 23. Dice: sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron: primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Y Moisés dice: me pareció una buena idea. Así que elegí a 12 espías, uno de cada tribu. Y el resto de la historia ya lo sabes. Eligió a los espías, mandó a los espías 40 días a reconocer la tierra. Cuando vinieron, dieron un informe muy negativo de lo que se habían encontrado, desanimaron al pueblo y no pudieron entrar, no consiguieron colaborar con lo que Dios quería para ellos y entrar a la tierra prometida. Así que esto les costó pues tener que malgastar 40 años, toda una generación que pasó en el desierto, que no pudo entrar a conquistar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas. ¿Te das cuenta de lo que pasó aquí? Dios les había dado una instrucción, Dios les había dicho lo que tenían que hacer, pero de repente llegó otra idea. Llegaron estas personas, se acercaron a Moisés y le dijeron: oye, hemos pensado bien, hhemos razonado esta idea de entrar así a lo loco a conquistar la tierra, y creemos que sería más sabio si primero enviamos unas personas y bueno, pues a veces lo que nos parece sabio, lo que nos parece bueno, resulta que no es tan bueno. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Y Moisés se dejó llevar, dice: pues me pareció una buena idea. Y yo creo que aquí Moisés pues echó mano de su mentalidad, de su mente, digamos, no regenerada, de su antigua manera de hacer las cosas, ¿verdad? Lo que me parece, lo que no me parece. Y como digo, el resultado pues fue el que ya conocemos, que no fue una buena idea. Y tenemos muchos ejemplos más en la Biblia de esto, ¿no? Recuerdo también Abraham, ¿verdad? Y el hijo de la promesa, y cómo tuvo esta supuestamente buena idea de concebir con la esclava, y bueno, pues también sabemos las repercusiones. Hay muchas veces que nuestras ideas, las ideas de nuestra mente, por muy buenas que nos parezcan, no son las mejores. Así que dejarnos llevar por lo que me parece, en ciertas ocasiones no va a funcionar. Si queremos conocer lo mejor de Dios para nuestra vida, tenemos que aprender a no vivir en base a lo que me parece, sino a lo que Dios me ha dicho. No en base a lo que me parece, sino en base a lo que Dios ha dicho que debo hacer. Y ya Dios había hablado, no es que entraran a lo loco del todo a esta tierra, ¿no? Como te digo, en Éxodo encontramos que Dios ya le había dado instrucciones a Moisés. Dios había encontrado con Moisés en ese encuentro en la zarza ardiente, esta zarza que ardía pero no se consumía, que atrajo la atención de Moisés, y ahí se encontró con el Dios Todopoderoso y hablaron, y Dios ya le dijo algo sobre esta tierra. El capítulo 3, el versículo 8, dice que Dios le había dicho que esta tierra era fértil, que la tierra era espaciosa, es una tierra donde fluye la leche y la miel, y la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos,
los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Sí? O sea, Dios le había dado ya cierta información. Dios le había dicho cómo era la tierra, Dios le había dicho que era buena tierra, Dios le había dicho que estaba habitada y le había dado los nombres de todos los habitantes de ese lugar. Pero a veces no sé si a ti te pasa, ¿verdad? Que sientes que lo que Dios te dice, la información que Dios te da no es suficiente, como que quieres saber más, ¿verdad? Quizás son nuestras inseguridades, nuestros temores, algo asoma dentro de esta vieja naturaleza y hace que nuestra mente antigua, este alma, ¿verdad? La mente como parte del alma antigua, se ponga a razonar y de repente no lo vea claro y quiera obtener más información. Y si Dios no te la da, pues intentas conseguirla por ti mismo. Y eso fue lo que les pasó a estos que se acercaron a Moisés. Oye, ¿por qué no buscamos más información? Quizás lo que Dios nos ha dicho no nos termina de convencer, necesitamos más información. Y Moisés cayó en la trampa. Moisés se dejó llevar, pensó que era una buena idea y como ya hemos visto, resultó que no lo era tanto. ¿Sabes qué? Obedece a Dios con lo que sabes. Si Dios te ha pedido que hagas algo, no le pidas más información solamente para esconder quizá tus miedos, tus inseguridades a lo que Dios te está pidiendo. Lo mejor es que dejes llevarte, de que obedezcas a lo que Dios te ha dicho. En base a la información que tienes, actúa. No le pidas más información. ¿Sí? Pídele valentía para poder afrontar y lanzarte a lo que Dios te ha pedido. Es la mejor forma de conocer la voluntad de Dios, es mostrar obediencia con la información que ya tienes. Cuando obedecemos es cuando la buena voluntad de Dios agradable y perfecta se va revelando en nuestras vidas. Jesús en el Nuevo Testamento nos dio también un ejemplo de esto. Recuerda que le dijo a sus discípulos, les dijo, mira, cuando me sigáis y cuando vayáis a hablar de mí, no va a ser tan fácil como quizá esperáis. Esto os va a llevar a problemas, os puede llevar a tribunales, os puede llevar a que os persigan y a que os interroguen. Y le dijo algo muy interesante. Y le dijo, pero cuando eso suceda, no os preocupéis de lo que diréis en ese momento. Porque en ese mismo instante el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que hacer. Yo creo que Jesús conocía esa tendencia nuestra a querer saber más. Y a pedirle al Señor, bueno, dame más información y entonces cuando yo ya tenga toda la información, quizá me animo a actuar, quizá me animo a obedecerte, quizá me animo a compartir a los demás lo que tú has hecho en mí o lo que me estás pidiendo que haga. Creo que es pues eso, de naturaleza humana, de esa naturaleza antigua, no regenerada, el querer saber más información para estar seguros y entonces actuar en base a mi seguridad y no en base a la obediencia de lo que Dios me ha dicho que haga. La fe es actuar sin estar seguro muchas de las veces, pero esa es la manera en la que el justo debe caminar. El justo por la fe vivirá, por la fe actuará. Así que no caigas en este error de examinar lo que Dios te dice para ver si te parece bien, porque incluso las veces que quizá te parezca bien, puede que no sea la mejor idea. Y a veces no es solamente que te parezca bien, puede ser lo contrario. Puede ser que algo que Dios te ha dicho no te parezca bien, ¿verdad? No te parezca bien. También tienes que tener cuidado con esa idea. Y quiero para eso leerte otro texto también del Antiguo Testamento. Esta vez del segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, los versículos del 9 al 14. Leo también de la Nueva Traducción Viviente. Es la historia de Naamán, que quizá también la has escuchado alguna vez. Dice así: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel dice que quedó tan sana como la de un niño y se curó.
Tremenda historia, ¿verdad? Tremenda historia también de este Naamán, de este oficial del ejército. Justo lo contrario que Moisés. Moisés le plantearon una idea y le pareció buena idea y en base a lo que a él le pareció bien, actuó. Y aquí vemos lo contrario. Naamán, en base a algo que no le pareció bien, dejó de actuar. Y estuvo a punto de perderse la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida, de no haber sido por esos criados o siervos que le acompañaban. Aquí la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice sus oficiales, pero en otra versión, la Reina Valera, habla de siervos o habla de criados, criados más bien, dice la Reina Valera del 60. Y como digo, es tremendo actuar o conducir nuestra vida en base a lo que nos apetece o lo que no nos apetece. Tanto de un lado como de otro podemos caer en el error y esto es muy peligroso. Esto es lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. ¿Recuerdas esa época? El tiempo de los jueces antes justo de la monarquía, cuando ellos se gobernaban por los jueces. Dice que en ese tiempo, voy a leer textualmente, Jueces 17:6, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esa era la manera de comportarse. Si le parecía bien una cosa, la hacían. Si según su criterio no le parecía bien, no la hacían. Y tú ya sabes cómo fue la vida o ese periodo de los casi 3 siglos y medio de vivir así, con esta manera de pensar. Fue la historia más trágica, fue la época de Israel más lúgubre de toda su historia. Tenemos el periodo de esplendor con el rey David y tenemos la época de las sombras, la época del oscurantismo, si quieres, con la época de los jueces, cuando ellos se comportaban de esta manera, no viviendo en base a lo que Dios les decía, sino a lo que a cada uno le parecía bien hacer. Y como digo, intentar vivir de esta manera es estar firmando nuestra sentencia de muerte. No deberíamos estar viviendo nuestras vidas en base a si algo me parece bien o si algo no me parece bien, porque es muy fácil que nos vayamos a equivocar. Así nunca descubriremos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que, como he dicho antes, el camino para el cristiano es la obediencia. Me parezca bien o no me parezca bien. La obediencia, lo entienda o no lo entienda. La obediencia es lo que va abriendo en nuestras vidas esa voluntad perfecta. Tenga toda la información o no tenga toda la información. ¿Sabes qué es? En el mundo nosotros estábamos acostumbrados a vivir como Naamán. Por eso a Naamán le costó tanto colaborar con lo que el hombre de Dios le estaba pidiendo. Naamán era un oficial y Naamán no estaba acostumbrado a recibir órdenes. Era como este alma que yo te hablaba antes de que el Espíritu tomara las riendas en nuestra vida. Nuestra alma era un Naamán. Y los oficiales, como digo, como él, no estaban acostumbrados a recibir órdenes, sino más bien a darlas. Y él se hizo un cuadro en su mente. Él dijo, bueno, yo pensé que lo que iba a suceder era esto, ¿verdad? El profeta de Dios iba a salir y iba a poner su mano sobre la lepra y yo no sé, él se hizo una película en su mente y cuando llegó al cuadro resulta que él vio que la película no era tal. Y eso también nos ha pasado a nosotros muchas veces. A mí por lo menos me ha pasado, no sé a ti. Te has imaginado que Dios iba a hacer algo en tu vida de cierta manera y cuando eso sucedió fue de una manera muy diferente a como tú te habías imaginado. Y eso siempre nos crea algo de rechazo. A este hombre le creó un rechazo tal que estuvo a punto de irse. Decir, bueno, pues como no ha sido como yo me esperaba, como no me han dado los honores que yo me esperaba, como no ha sido todo como yo planeaba, como yo creía, entonces abandono esto. Gracias a Dios por los criados y siervos que iban con él, que le hicieron cambiar de opinión y le dijeron, pero hombre, entra en razón, piensa de otra manera. Lo que te ha pedido no es nada difícil, no es nada complicado. Quizás si te hubiera pedido algo complicado lo hubieras hecho, pues de igual manera, qué fácil es lavarte 7 veces en este río, ¿por qué no lo haces? Así que Naamán, bueno, pues entró en razón, hizo caso a los siervos y eso permitió poder recibir su regalo de sanidad que Dios en ese momento le dio. ¿Y sabes por qué a los siervos no les costó trabajo reconvenir a su oficial, a su amo, para que hiciera lo que el profeta le había pedido? Precisamente por eso, porque eran siervos. Estaban acostumbrados a obedecer sin cuestionar. Estaban acostumbrados a hacer lo que se decía sin pensar si les parecía bien o no les parecía bien. Simplemente su labor y su tarea era obedecer. Y creo que es también tu tarea y mi tarea
en estos días. Este ejemplo que se nos da en Filipenses creo que es algo que nos puede ayudar mucho, entender la esencia y la naturaleza de Jesús, para poder imitarle y para poder ser como Él. Dice el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 8, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Creo que es un buen modelo el que Jesús nos deja con su vida y con lo que Él hizo. Aunque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, y no solamente eso, no vino aquí como un hombre superior, no vino como un hombre a vivir en base a su razonamiento o a su antigua experiencia como Dios, ¿no? No, nada de eso. Él vino aquí a ser el servidor de todos. Fue un siervo, se humilló y entendió que lo que tenía que hacer era simple y exclusivamente obedecer la voluntad de su Padre. Él no cuestionó nunca las cosas que el Padre le decía. Él dijo, lo que yo veo hacer el Padre, eso hago, lo que oigo que me dice, eso digo, ¿verdad? Él siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre. Y creo que este ejemplo es clave para ti y para mí, para que podamos vivir en esta transformación, en esta actualización de software interno tuyo y mío. Necesitamos obedecer la voz de Dios, sin ver si nos parece bien o si no nos parece bien, tomando la fe de un niño, ese que Jesús puso delante y dijo, el que no se haga como uno de estos no podrá entrar en el reino de los cielos. Esa fe sencilla es la que tú y yo necesitamos, esa fe sencilla que nos haga obedecerle sin cuestionarnos. Yo te quiero invitar y te quiero animar a que la próxima vez que tú leas la palabra de Dios y sientas que el Señor te pide hacer algo, no dejes que la razón venga a tu vida y a decirte si te parece o si no te parece bien, y que solamente actúes en base a eso. Tampoco te digo que seas un loco y que hagas lo primero que oigas, lo primero que leas sin darle dos vueltas, no, tampoco es eso, pero me parece un buen equilibrio lo que sucedió en el concilio del capítulo 15 de Hechos, cuando Pablo fue a Jerusalén para intentar debatir su obra misionera allá en los gentiles. Dice que después de escuchar esto, literalmente dice así, el consejo de ahí reunido dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos, ¿verdad? Y a continuación le dice los requisitos que le habían puesto. Pero esta primera idea, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, entender que cuando tenemos que tomar una decisión, que cuando el Señor nos está pidiendo algo y sentimos que tenemos que obedecerle, no te limites solamente a lo que tú piensas, a si te parece bien o no te parece bien. Piensa, Espíritu Santo, pídele, Espíritu Santo, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu opinión? Y que eso sea lo que permanezca y prevalezca en tu vida antes que tu propia opinión, antes que tu propio pensamiento, que tus propias ideas. Obedece con lo que sabes. Actualiza tu software continuamente. Deja que Dios te transforme a medida que tú vas obedeciendo la palabra de Dios de una manera sencilla, con esa fe que caracteriza a los niños. Que Dios te bendiga, espero que esta palabra, este mensaje haya llegado a tu corazón y, como he dicho al principio, que sea algo práctico que puedas utilizar en tu vida diaria, y que tengas un día excelente y bendecido. Nos vemos.